¿Qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias por acompañarnos un espacio más acá en Incoex. El día de hoy tenemos a la máster Claribel Barrientos Vega. Ella es máster en Psicología Organizacional e Industrial y tiene una licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos. Muchísimas gracias Claribel por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre abuso y hostigamiento laboral, que es un tema que está muy en tendencia en las organizaciones, y también el tema de la legislación que nos está enmarcando en muchos aspectos. Estimada Claribel, ¿qué es acoso laboral? Contémosle a los amigos que nos están viendo. Claro, es muy importante definir el concepto y diferenciarlo entre lo que denominamos bullying y el acoso u hostigamiento laboral, porque el acoso o el hostigamiento laboral es moving y a veces utilizamos en los contextos laborales bullying y realmente el concepto es moving. Es aquella situación en la cual la o las personas sufren una excesiva o extrema violencia psicológica dentro de su ambiente laboral. Son todas aquellas situaciones que ocurren en torno al ambiente laboral que definitivamente podemos denominar como no sanas. Ok, esto es importante explicar a los amigos que nos están viendo el tema de esa diferenciación de conceptos, porque usted, denotando un concepto correcto, puede levantar la mano ante su coordinador o ante su jefatura y poder indicarle qué es lo que está pasando. Correcto. Y es muy importante también comprender que hay una línea casi transparente, muy delgada, en lo que es o lo que no es acoso u hostigamiento laboral. Por ejemplo, que nos pidan rendición de cuentas no es acoso u hostigamiento laboral porque está supeditado al ejercicio de nuestra función en el trabajo. ¿Qué cosas sí podemos contextualizar? Que haya una agresión psicológica, que haya descalificación, que aislemos a una persona en un entorno laboral para hacerla sentir mal, ¿verdad?, en torno a sus compañeros de trabajo, que la aislemos, es decir, que la mandemos a una oficina encerrada donde no tenga contexto con nadie. Todas esas situaciones sí pueden ser catalogadas y con un debido análisis como acoso u hostigamiento laboral. Pero una vez más, que nos pidan rendición de cuentas, que nos pidan objetivos, que nos aperciban por funciones no ejecutadas de la mejor manera, no son ejemplos de acoso u hostigamiento laboral. Sí, me imagino que como todo en la vida, mucho tiene que ver la forma en la que pedimos la rendición de cuentas, ¿verdad? Correcto. Porque lo que nos está explicando es que rendición de cuentas no es acoso, pero la forma en que yo le pido a mi subordinada o a mi subordinado, ¿por qué no se ejecutó una tarea? Correcto. Sí puede rayar en este tema. Por eso en el concepto inicial mencionaba que es cuando existe una violencia extrema psicológica y muchas veces hasta puede existir física, ¿verdad? Pero ese no es el caso. Sin embargo, hay elementos que sí componen el acoso u hostigamiento laboral, que es muy importante denotarlos. Tiene que existir la continuidad en el tiempo. Es decir, no por algún hecho ocasional de algún chiste, de una broma, ¿verdad?, que a veces se da mucho en los ambientes laborales, las personas ya caen en el concepto, hey, me están haciendo acoso u hostigamiento. Debe existir continuidad en el tiempo, es el primer elemento. Debe haber una reiteración del comportamiento, es decir, es bastante frecuente y notorio. Y por último y no menos importante, debe verse la intención de hacer el daño, ¿verdad?, de hacer el daño, de humillar, de burlar, de aislar. Entonces, es muy importante, como les decía ahora, la continuidad, la reiteración del comportamiento y la intención de hacer el daño. Ok, ¿y quién puede ser ese origen del acoso? ¿Quién puede ser ese acosador? Sí, hay varios ejemplos. El primero que tenemos es el moving horizontal, es decir, dos personas que están en el mismo puesto, ¿verdad?, porque a veces lo relacionamos con el solo hecho que venga por parte del jefe ese abuso, y no precisamente. También puede haber entre compañeros de trabajo, ¿verdad? Eso es muy importante. También puede haber el moving vertical, es decir, de mi jefatura hacia mí,
Ese es un moving vertical descendente. También existen otros tipos de ataques organizativos, emocionales dentro de la organización, pero principalmente esos serían los tipos de moving que podemos determinar. Compañeros de trabajo, jefatura, inclusive subordinados. A veces las personas que están, vamos a decir, en el organigrama por debajo de una posición, también pueden tener comportamientos de moving hacia su jefatura inmediata. Cuéntenle a nuestros amigos que nos están viendo qué es el moving. El moving, ok, es toda aquella situación en un entorno laboral que genera violencia extrema psicológica. Y cuéntenos, Claribel, ¿cuáles son los tipos de moving? Claro, el primer ejemplo que podemos dar es el moving horizontal. Es decir, ese viene haciendo que el acosador puede ser mi compañero de trabajo directamente. Tal vez para ¿Sí? que quede más claro, pongamos un ejemplo de cada una de las tipologías. Ok, por ejemplo, hay 2 jefaturas o 2 coordinaciones, uno de logística y el otro comercial, y uno tiene comportamientos de moving hacia el otro, en el mismo nivel jerárquico. Perfecto. El otro ejemplo, moving vertical ascendente, como mencionábamos, es atacado por uno o varios de sus subordinados, la jefatura. Es decir, al jefe lo atacan sus subordinados. Otro también, moving vertical descendente, ¿verdad? Que ese es de la jefatura hacia los demás subordinados, a uno o a varios. Moving disciplinario. Este sí me quiero detener porque muchas personas no lo ven como moving y sí lo es. El moving disciplinario es cuando hacemos todas aquellas acciones en torno a una o a varias personas para someterlo y que encaje a la fuerza en un proceso. Es decir, lo vamos a someter completamente para que encaje. Y nos estamos resguardando en decir, es necesario, es que es una función relativa para el puesto, se necesita que lo haga de esta manera, es decir, lo estamos haciendo encajar a la fuerza. Ok, una vez que ya tenemos identificado qué es acoso, quiénes pueden ser nuestros acosadores, los tipos de moving y demás, a todas aquellas personas que actualmente están viviendo alguna situación de acoso, que ellas consideren que están sufriendo esta violencia que usted nos indica, ¿qué debo hacer? Lo primero, dentro de una empresa, el Departamento de Recursos Humanos o algún otro ente que haya sido destinado para esto, debe accionar un comité de evaluación de acoso. Entonces, lo primero es, la persona que está recibiendo el acoso o que se siente acosada, va e interpone una denuncia, vamos a decir, administrativa, dentro de su sitio de trabajo, al ente, al comité, a recursos humanos. Inmediatamente el ente encargado va a accionar el comité para evaluar dichas conductas o comportamientos y así determinar si existe o no existe. Y es muy importante que esto se haga antes de ir al Ministerio de Trabajo, porque siempre la primera pregunta en el Ministerio de Trabajo va a ser si usted ya accionó un proceso administrativo en torno a la conducta de acoso. ¿Y qué pasa en aquellas organizaciones en las que no existe tal vez aquella estructura, departamento como tal o una política? Porque actualmente las empresas están enfocadas a establecer políticas de accionamiento. Bueno, para decirle a los colaboradores, bueno, si pasa esta situación, estos son los pasos a seguir. ¿Qué le podríamos recomendar a aquellas personas que actualmente trabajan en organizaciones de 10 o 15 colaboradores que actualmente, según el Ministerio de Economía, es el grueso o el parque industrial grueso de la fuerza laboral actual? Y también pasa otro caso, que es cuando solo es una persona la que trabaja, ¿verdad? Porque tal vez trabajan con emprendedores, o sea, eso es solo una persona. En esos casos, sí se recomienda, cuando no hay una estructura jerárquica establecida o es una sola persona, sí se recomienda que vayan directamente al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque tal vez están recibiendo precisamente ese tipo de acoso de su jefatura inmediata, no va a ir a poner la denuncia ante el mismo que está ejecutándola, ¿verdad? Entonces, ahí es el momento donde sí el Ministerio de Trabajo le va a recibir la denuncia porque va a poder demostrar que no existe una estructura jerárquica que le permita establecer el debido proceso. Y una vez que yo digo, no, mira, en la organización no me pudieron resolver o no estoy satisfecho con lo que me resolvieron,
y llego al Ministerio de Trabajo, ¿qué procede? Ok. ¿Con qué me voy a enfrentar? Usted ya va a demostrar la respuesta que a usted le dieron desde su empresa, ¿verdad? De que si lo catalogaron o no lo catalogaron, o que usted tenga evidencia, correos, escritos, documentos, donde vamos a decir que no le dieron la importancia que necesitaba la situación. Ahí mismo el Ministerio de Trabajo interviene y le va a dictar una serie de medidas a la compañía en torno a la protección de esta persona que se está sintiendo acosada, como por ejemplo la reubicación laboral. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, estimada Claribel, 3 recomendaciones que le podríamos dar a los amigos que nos están viendo si están enfrentando algún tipo de hostigamiento, acoso como tal. Claro que sí. Primero me gustaría hacer una recomendación a las jefaturas y gerencias, ¿verdad? Estar muy listos, muy atentos con que no estemos cayendo en el ambiente laboral en este tipo de conductas o comportamientos, no solo de nosotros hacia nuestros subordinados, sino también en el mismo grupo de trabajo, porque a veces se entran en excesos de confianza en los ambientes laborales y un buen día llega una persona que no estaba del mismo humor de siempre y ya se sintió ofendida o ya tomó un comportamiento que venían tomado por sano, y ya no es tan sano y se caen en este tipo de riesgos, no solamente profesionales, sino que también empresariales. Otra cosa muy importante es que no tengan temor de externar ese sentimiento ante los departamentos que están capacitados para esto, como recursos humanos o algún otro ente dentro de la organización, para que activen los comités evaluativos de este tipo de comportamientos. Tercero y no menos importante, que no se sientan débiles ante exponer una situación. Es, por ejemplo, cuando las personas van a denunciar un abuso sexual, muchas veces no lo hacen por temor, acoso sexual dentro de las empresas también, o les da vergüenza, o muchas cosas, o no lo ven desde ese lado. Pero es muy importante que estemos atentos a esto, porque estas cosas nos quitan paz, ¿verdad? Nos vuelven inclusive con comportamientos insanos, aparte de que, como les digo, nos roban paz, pero también deterioran nuestra salud integral, física, emocional y muchas veces psicológica. Perfecto. Muchísimas gracias, Claribel, por habernos acompañado gusto en esta entrevista sobre acoso y hostigamiento laboral. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y nos han visto en esta entrevista. Los invitamos a que sigan informándose más en este canal. Gracias.